Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Gracias nuevamente por dispensarnos su sintonía. Está con nosotros Gustavo Baroja, secretario ejecutivo de Alianza País. Hay algunos temas que tratar con nuestro invitado y queremos comenzar por este que es materia de una nota que les vamos a presentar. Hay expectativa frente a la anunciada investigación que se llevará adelante en la Asamblea Nacional en contra de su presidente Elizabeth Cabezas. El domingo último, 6 de los 7 miembros del Consejo de Administración Legislativa acordaron aceptar una denuncia presentada por la legisladora Amapola Naranjo. Yo como accionante, como denunciante, lo primero que tengo es ya una prueba plena, ¿no? Que es el reconocimiento de las dos autoridades en esta conversación vergonzosa, de que son las protagonistas de esta conversación, que demuestra una serie de violaciones a la Constitución. Creo que está más que probado. Yo voté a favor de que el proceso se califique una vez que fue presentada esa denuncia en forma juramentada, conforme lo establece el artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El procedimiento es remitir esta resolución a la presidenta a fin de que se conforme en el plenario una comisión multipartidista tripartita, máximo tripartita de 3 miembros, a fin de que esa comisión sustancie las pruebas. Es la boca de la presidenta de la Asamblea Nacional quien le ha llevado a estas circunstancias, no nosotros, no la Revolución Ciudadana, sino sus mismos audios filtrados por tener el micrófono prendido. Audios filtrados o resultados de una operación de espionaje, habría que preguntarse. Pero vamos a iniciar con este tema, con nuestro invitado, Gustavo Baroja, secretario ejecutivo de Alianza País. Buen día, gracias por estar aquí. ¿Considera Alianza País la suerte de la presidenta de la legislatura como un problema de agenda política de Alianza País, o esto quedará a buen criterio de las corrientes de opinión dentro del mismo bloque legislativo de esta organización? Yo creo que hay que profundizar bien lo que está pasando. Este llamado a hacer las investigaciones sobre el tema de la presidenta de la Asamblea, primero debe cumplir claramente todos los procedimientos, El CAL lo ha calificado, bien, está dentro de su prerrogativa calificar o no calificar, pero de ahí en adelante hay que ver qué pasa con estas pruebas. Habla un asambleísta sobre filtros o audios filtrados. Eso por dejar el micrófono encendido. Eso es parte de un proceso legal. Eso es ¿Pero qué se una está prueba haciendo de carácter legal. Al respecto? Pregunto. Porque es grave. No, es grave. Pregunto, eso es grave. Para mí hay un problema grave de intento de desestabilización. Para mí hay un problema grave de envilecimiento de la política cuando te metes tú en tus cosas íntimas, en tu familia, a afectar. El caso del presidente, con haberse tomado increíblemente todo el tema de los teléfonos, sacar fotografías íntimas, afectar la intimidad es envilecer la política, es ensuciar la política. No podemos permitir, venga de donde venga, ese tipo de manejo político que está afectando al país. Lo está llevando a espacios que realmente son inauditos, que no se pueden entender. ¿Cómo puedes practicar la política desde ese espacio, esa naturaleza de la afectación de la intimidad, de la afectación de la dignidad? La política es mucho más que esas acciones deprimentes que están haciendo algunos que quieren desestabilizar el país. Ahora, la pregunta es, Alianza País, como organización, ¿actúa de una manera concertada? Y yo le quiero preguntar, porque, por ejemplo, hubo un silencio sepulcral de Alianza País y suyo y de otros dirigentes de esta organización cuando se discutía el tema de los diezmos en la Asamblea Nacional. No hubo un proceso de depuración interna, de lo que sabemos no se activaron mecanismos. En un proceso electoral. El proceso electoral no teníamos también que profundizarlo y dar todavía más elementos para esa desestructuración que también sentíamos. Pero obviamente nosotros tuvimos ya una reunión de la Dirección Nacional y no es que estábamos callados. Nosotros tomamos una posición clara frente al tema de Norma Vallejo, frente al tema de María Alejandra Vicuña, en que los procedimientos deberían investigarse a profundidad. Nosotros no escondemos nada y exigimos obviamente las investigaciones que deban realizarse. Lo hemos hecho ahora, lo hemos hecho antes, lo hemos hecho siempre. Pero hay asambleístas
perdón. De alguna manera la relación, implicados en ciertas denuncias. Tengo que decir claramente, la relación con nuestro bloque asambleísta no ha sido fluida. Ah, no ha sido fluida. No ha sido fluida. ¿Por qué? Han sido parte de la dirección nacional, pero su asistencia es intermitente. Y obviamente esa relación que debería tener la organización política con su bloque de asambleístas no ha sido la mejor. Y esa falta de comunicación, habría que preguntarle al asambleísta. Nosotros siempre nos hemos invitado a ser parte de la dirección nacional, es parte de los estatutos. Creo que es fundamental que la organización tenga una relación política con su bloque de asambleístas y esperemos. Antier que tuvimos la dirección nacional, estaban asambleístas donde ellos pedían que su voz, su pensamiento se oído. Siempre las puertas han estado abiertas, pero creo que es un momento de reencuentros. Tengo que decirte, la gente pensaba que Alianza País iba a desaparecer, que iba a ser un cadáver político, no es así, los resultados lo muestran, pero sobre todo la gente... ¿Pero está en terapia intensiva? No estamos en terapia ¿Dónde intensiva. Está? ¿En qué parte del servicio Partamos de los resultados médico? Y partamos también de lo que vimos en el territorio, que es importante. Los resultados nos dicen que estamos vigentes, tenemos 2 prefecturas en Alianza, tenemos 28 alcaldías, de las 28 alcaldías, 18 militantes nuestros, 10 en Alianza, y estamos en este momento peleando adicionalmente 5 alcaldías más en proceso de reconteo voto a voto, pero adicionalmente en las parroquias somos la fuerza política con mayor representantes en vocalías, 628 vocales y 103 presidencias de juntas parroquiales. Eso no es una fuerza política muerta, no es una fuerza política desaparecida, es una fuerza política vigente. No tengo ánimos triunfalistas, no hay ánimo triunfalista, pero simplemente el reconocimiento objetivo que hay militancia, que hay candidatura, que tuvo que pelear contra todo, que es bueno también aclarar eso. Sin recursos, era evidente una relación de 20-1, de 10-1 en toda la inversión que en los procesos electorales, sin, y en este caso, o más bien con orfandad política. El presidente tomó la decisión de la neutralidad. Hay que decir que las elecciones de medio periodo constituyen una prueba para el desempeño de las organizaciones políticas, pero en una cierta dimensión de la política. La otra dimensión es la dimensión nacional. Yo le pregunto, ¿el mismo caudal de votos o la misma suerte que han obtenido los candidatos de Alianza País en estas elecciones seccionales, la obtendrían en el caso de una elección nacional en el que auspicien y convoquen al voto a favor de un candidato? Usted ha señalado, y son absolutamente diferentes las elecciones de procesos subnacionales y de elección de presidencia. En lo subnacional pesa muchísimo también el nombre de la persona en el territorio. Lo conoces más, es un vecino. Y obviamente esas decisiones pesan y van de pronto superior a ciertas organizaciones políticas. En el caso de la presidencia no. Ahí se juega todo, íntegramente todo. Pero analicemos también el tema, el incremento de los votos nulos en este proceso. Hay un incremento de los votos nulos, hay un rechazo a la política, hay un rechazo a los que hacemos política y esa reivindicación tiene que realizarse. Acabo de oír a Paul Carrasco, él llama a la conformación, a un acuerdo nacional. Creo que es fundamental, creo que es indispensable tener la posibilidad de sentarnos, ¿cuáles de son buscar las fuerzas acuerdos afines? mínimos. ¿O se para pueden nosotros sentar las fuerzas progresistas, en la mesa con cualquiera? Nosotros las fuerzas progresistas en ¿Con términos quiénes no se ideológicos sentaría y políticos. jamás a conversar usted? No, el jamás no cabe en la No política, existe. el jamás Ok, no cabe en en la este política, momento, pero se ¿con quién priorizan, no se se priorizan las fuerzas progresistas. Creo que para nosotros es fundamental. Pero si llamamos a un acuerdo nacional, todas las fuerzas deben caber en una mesa. Es el país el que está en juego y no podemos permitir la debacle en nuestro país. ¿Con quiénes se sentaría alrededor de una mesa para tratar estos temas? Hablo de las fuerzas progresistas que existen en nuestro país, pero repito, si hay un ellas? acuerdo, estamos hablando Juntos Podemos, estamos hablando de Democracia Sí, estamos hablando de Pachacuti, estamos hablando del Partido Socialista, estamos hablando de todas estas fuerzas progresistas, aún locales, que tenemos y que obviamente han tenido su espacio en este momento de proceso electoral. ¿Excluye usted al partido, al movimiento del expresidente Rafael Correa? Estoy hablando de todas las fuerzas progresistas, la CENCO es una fuerza progresista. ¿La del expresidente Rafael Correa? Pero obviamente no podemos permitir que ese intento de desestabilización sea prioritario en este caso para esta fuerza. Por eso le pregunto si le incluye o pero no. sus aportes no son pues en términos beneficiosos para el país. Aquí estamos enclaustrados en una política, repito, envileciéndola, en una política ensuciándola, y no es así. ¿Usted considera una fuerza progresista la fuerza de la candidata Paola Pavón, que resultó electa en la prefectura de Pichincha? Venimos de una misma vertiente. Nosotros nos mantuvimos y estamos en país porque
mantenemos los principios. Ellos se fueron. Le quiero preguntar y salir de la duda. ¿Es cierto que usted ayudó, colaboró en la campaña de Paola Pavón? No. Alianza País es mi organización política. Y nosotros peleamos por nuestros candidatos de Alianza País en desigualdad de todos los aspectos fundamentales de un proceso electoral. En desigualdad, sin recursos y en orfandad política. Sin embargo, salió la casta y el coraje de nuestros militantes, de nuestros candidatos, y por eso tenemos estos resultados. Mi organización política, Eduardo, que se quede clarita, es Alianza País. Soy el secretario ejecutivo de Alianza País y seguiré peleando por esta organización política en la cual creo en sus principios y obviamente en sus acciones. Sin duda alguna, usted es el secretario ejecutivo y el presidente es que es una de pregunta, su partido es una pregunta que no debería ni siquiera permitido. Si me permite, el presidente de su partido es Lenín Moreno. Sí. ¿Usted cree que el presidente de su partido estaría dispuesto a sentarse en la misma mesa con el expresidente Rafael Correa por más fuerzas progresistas que usted identifique en ambas? Yo no puedo hablar por el presidente Lenín Moreno. Yo estoy hablando por mi organización, estoy hablando en este caso como secretario ejecutivo y evidentemente he dado las respuestas. Usted ha dicho, sin embargo, que el presidente de la República debe finalmente ya recibir a los principales dirigentes de Alianza País. De alguna manera se comprende que esto es la expresión de voluntad de iniciar un proceso de reactivación política y de integración o reintegración de las diferentes tendencias al interior de Alianza País. Pero usted ha dicho que se trata de analizar también la intención del expresidente Rafael Correa de recuperar el movimiento País. Indicó que el movimiento no es de propiedad de nadie, más bien que tiene una organización a nivel nacional. ¿Cuáles son estos intentos del expresidente Correa de recuperar el movimiento País? Lo he dicho a través de Twitter y realmente le hemos dado respuesta a esos Twitter. Repito, esta organización le pertenece al pueblo ecuatoriano. Esta organización no es propiedad privada de nadie y esta organización responde a los anhelos, sí, de este pueblo ecuatoriano. ¿Usted tiene evidencia de estos intentos? No hay evidencia. ¿Se ha expresado o solamente la intención? De los Twitter cuando habla que debería ser la directiva de País decente y dejar, en este caso, renunciar a la dirigencia y ellos volver a País. No, esto no es un tema de me pertenece, te quito, toma. No, señor. Esto es un tema evidentemente político. Y esta organización que se mantuvo y se mantiene vigente políticamente va a seguir peleando por la construcción del país que nosotros merecemos. En este momento habría, o teme usted que habría dentro del movimiento País, dirigentes, personas, sectores todavía interesados en recomponer la relación con el expresidente Rafael Correa? No, nuestra gente en este proceso electoral peleó por sus principios. Nuestra gente peleó como representantes enorgullecidos de tener la verde y la 35, así lo hicieron en los diferentes espacios del territorio. Y obviamente lo que queremos es ese espacio necesario, usted lo mencionaba, con el presidente del país, con el presidente Lenín Moreno, nos ha dado ya esa apertura, esperemos tener la reunión en los próximos días y eso va a clarificar muchísimo el panorama y la ruta ideológica y política de nuestra organización. Para concluir, el presidente Lenín Moreno se puso al margen de la campaña electoral. Sí, y creo que fue un error político. ¿Usted considera que fue un error político? ¿Por qué razón? Porque el presidente de nuestra organización debería estar al frente de la organización. Pero, sin embargo, esta apertura que nos ha dado el presidente para nosotros es muy significativa, muy importante. Vamos a reunir la dirección nacional con el presidente y obviamente ahí se clarificarán muchísimas de las cosas y evidentemente, repito, diseñaremos la ruta ideológica y política que tenemos. Estaremos pendientes de lo que ocurre en esta próxima reunión y, por supuesto, en torno al tema de la evolución de este debate político que tiene puntos de diferencia, por lo que usted nos acaba de decir, al interior de Alianza País. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gustavo Baroja, secretario ejecutivo de Alianza País, esta mañana en Primera Impresión. Señor director, hacemos un corte. Al regresar, Jorge Rodríguez, coordinador nacional de la Comisión Anticorrupción. Vamos a hablar de los retos de la nueva fiscal general de la Nación.